Muy buenos días. En primer lugar, solicitamos y pedimos disculpas a todos por el retraso. Esta vez vamos a decir que la culpa es por el Día del Padre, pues. Así es que felicitamos a todos los papás eh, y vamos a dar rápidamente inicio a la sesión programada de hoy, por respeto, pues, a nuestro expositor. Vamos a hablar. ¿Quién no se ha encontrado en su consulta con un niño gordito, con un paciente con obesidad? En alguna reunión, en determinado momento, un internista llegó a darnos una charla a los pediatras y dijo, no sé qué hago aquí yo, si yo soy de adultos, pero la verdad es que yo recibo el producto de lo que ustedes me vienen mandando o están haciendo desde chiquito. Entonces, por favor, vean qué hacen, porque yo recibo a los gordos, a los obesidad, a la hipertensión, cardiopatía, etcétera, pero todo es relacionado a la obesidad. Es cierto que nosotros podemos hacer algo, los pediatras, lógicamente que esto no es tan sencillo, hay algo ambiental, etcétera, pero la verdad es que el doctor Narváez es el que nos va a decir y hablar, es el experto en este tema, obesidad y síndrome metabólico en pediatría. Disculpe, doctor, por el retraso. Buenos días. Bueno, primero que todo, pues dar gracias a Dios por estar acá con ustedes y poder compartir un poco de lo que hacemos o tratamos de hacer en el hospital, donde por desgracia este es el pan nuestro de cada día. Es una condición que cada vez la vemos frecuencia y estamos viendo niños a una edad temprana ya con enfermedades de viejos, ya niños con hipertensión, con diabetes tipo 2. Yo por lo menos cuando saqué ya escuchar de que un niño iba a ser diabetes tipo 2, eso era como medio inconcebible, o que un niño iba a morir de un infarto, a menos que tuviera una cardiopatía ya de base. Entonces, este es algo que se nos va a veces, se nos viene y se nos viene por todos los factores que vamos a tratar de mencionar o explicar. Vamos a hablar un poco de lo que es el problema, vamos a definirla, vamos a hablar un poco de la epidemiología, cómo es el diagnóstico, las consecuencias, vamos a hablar un poco del síndrome metabólico y al final pues vamos a tratar de dar algunas pautas en cuanto al tratamiento. Pues esta es la evolución, cómo vamos, ¿verdad? No nos vamos a tener mucho en eso. Y el problema es que existen muchos factores genéticos, ambientales. Al final tratar de encontrar una causa de esta condición es bastante difícil porque es multifactorial. Existen, aparte que desde el punto de vista genético, muchos genes que están involucrados. La parte ambiental ha venido a jugar un papel muy importante. No sabemos qué va a pasar con el COVID. Y por lo menos hemos visto que hay mayor obesidad por la misma condición de que los niños la cuarentena vino a dar un problema y hay reportes en la actualidad que hay mayor caso o mayor cantidad de casos con diabetes tipo 2, ya consecuencia de esto y consecuencia de la obesidad. Los niños obesos tienen 3 veces más riesgo de morir por un evento cardiovascular al llegar a los 40 años. El 85% de los adolescentes que tienen diabetes tipo 2, obviamente son obesos. Hay mayor riesgo de cáncer, hay algunos tipos específicos de cáncer, cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de mama y problemas de vesícula biliar, etcétera, que obviamente están relacionados con esta condición. La definición, según la OMS, ellos reportan o refieren que es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esa es la definición que pone la OMS. Y realmente esta acumulación excesiva de grasa indudablemente va a llevar a una consecuencia. Existen términos en adultos, incluso en pediatría, de obesos
consecuencias de esta pandemia. ¿Y cómo estamos ahorita? Que para este año ya lleguemos a los 70 millones. Esto estaba presupuestado para el 2025. Entonces nos adelantamos 3 años y ya contamos con... por desgracia, en países en vías de desarrollo, esta epidemia ha llegado como un plató y ha llegado como una meseta. Por desgracia, para nosotros, en países de bajos ingresos, la tendencia es a ir incrementando, ¿ya? Y también se ha visto que no solo afecta a gente de bajos ingresos, sino que también a gente de clase media que tiene las condiciones para comprar alimentos y sobrealimentar a los niños. De tal manera que uno de cada 20 niños menores de 5 años y uno de cada 3 niños de 6 a 19 años presentan sobrepeso u obesidad en la actualidad. Estos son los países, obviamente que México es uno de los países que más obesidad tiene y en parte se puede explicar por el consumo de bebidas azucaradas que ellos tienen. En Nicaragua, ¿cómo andamos? Es difícil determinar o hablar cómo estamos nosotros. En el 2016 se hizo un estudio de cero prevalencia para Zika, en el cual se capturaron 3.729 niños entre los 2 y los 19 años. Entonces se hizo una encuesta, se fue casa a casa y se fue pesando y midiendo a estos pacientes. Y al final, pues se logró obtener una información de la cual yo la extraje y podemos observar el estado nutricional de estos pacientes. De estos 3.729 pacientes, la mayoría, bueno, casi el 65% tenían un peso normal, pero había un 13.46% que estaba con sobrepeso y un 18% que tenían obesidad. De tal manera que si sumamos estas... y por lo menos nos puede dar como una muestra poblacional de cómo andamos. Entonces podemos decir que uno de cada 3 niños ya sea tiene obesidad o sobrepeso. Y como podemos ver acá, el porcentaje de obesidad fue un poquito mayor. ¿Y cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que si yo tengo un niño que es obeso y llega así a los 6 años, cuando este niño continúe con este patrón de obesidad, al llegar a la adolescencia, va a continuar siendo obeso. El 55% de los niños que tienen sobrepeso a los 6 años van a continuar siéndolo a los 12 años. Y si estos niños, una vez que llegan a ser adultos, el 80% de estos pacientes van a continuar siendo obesos para toda la vida. Ahora, un 70% de estos pacientes a los 30 años continúan siendo obesos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una enfermedad crónica. Que si yo a una edad temprana no detecto esta condición y no modifico antes de que este niño llegue a la adolescencia, este paciente va a tener problemas con el peso para toda su vida. Y es algo natural. Por naturaleza, si yo pierdo algo, si mi cuerpo pierde peso, él busca cómo recuperar el peso. Mi metabolismo tiende a bajar. Y eso es algo que tenemos que entender, que mantener el peso es lo más difícil. Perder peso es fácil. Mantener el peso es lo más difícil. Y muchas veces tenemos que llegar al tratamiento médico para ayudar y tratar de conservar y tener un peso ideal. Y el problema que el peso trae consecuencias. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos o diagnosticamos obesidad? Obviamente pesando y tallando a un niño, sacando el índice de masa corporal. Si bien es cierto, no es un marcador de porcentaje de grasa, pero sí es lo más cercano que tenemos para hacer un posible diagnóstico, un seguimiento y referir al paciente. Vamos a ver algunos otros datos clínicos que nosotros nos valemos para decir qué paciente probablemente le puede ir un poco mal. Entonces se saca el índice de masa corporal y de acuerdo al índice de masa corporal hay tablas, específicamente la CDC en el 2000 empezó a publicar estas tablas y son específicas para edad y sexo. Si tenemos un niño
que ya es sobrepeso cuando está por arriba del percentil 85. 85, 95. Y a partir del 95 estamos hablando de obesidad. Y también se puede clasificar en grado 2, grado 3. Desde el punto de vista práctico, no es algo que lo se hace, o por lo menos que yo hago con mucha frecuencia, clasificarlo grado 2, grado 3, simplemente pacientes obesos es obeso, y en dependencia, pues obviamente, sí para fines de cirugía bariátrica, esto es muy importante. Para ir a ahondar más en el tratamiento, sí es importante clasificarlo y determinar qué grado de obesidad tiene el paciente, porque generalmente arriba de grado 2 son los pacientes que son candidatos para cirugía bariátrica, que vamos a ver un poquito más adelante ese tema. Y lo importante obviamente de graficar, porque no es como un adulto. Si yo tengo un niño que a la edad de 10 años, ¿verdad?, tiene un índice de masa corporal de 23, eso para un adulto sería normal, pero para un niño no, de 10 años. Entonces sí es muy importante graficar y percentilarlo de acuerdo a las tablas. Entonces, como les mencionaba, la obesidad trae consecuencias, y trae muchas consecuencias. Por eso, el término obeso sano no debería existir, porque siempre ese término se refiere más que todo cuando el paciente está metabólicamente estable, está metabólicamente bien. Uno le hace un perfil lipídico y está bien, tal vez hace un ultrasonido abdominal y no hay esteatosis hepática, etc. Pero en sí, el obeso sano o niño obeso sano, la mayor parte de estos niños pueden tener alguna de estas alteraciones que están acá, problemas psicosociales. Generalmente son niños que se le hacen bullying en el colegio. En un estudio que nosotros hicimos en el 2017, capturamos 191 pacientes con obesidad. El 70% de estos niños recibían bullying en el colegio. ¿Ya? Eran niños que eran aislados, eran niños que socialmente no se integraban con un grupo. Entonces eso se vuelve como un círculo vicioso. ¿Ya? Entonces eso hace que estos niños, al no hacer una actividad física, por el miedo de salir y quitarse una camisa y mostrar la lipomastia que ellos tienen, entonces eso crea un trauma. Un niño obeso, decirle que va a ir a natación a la hora de ponerse el traje de baño, pues obviamente todas esas cosas, todas esas condicionantes, pues lo tienden a afectar. Y desde pequeño que te empiecen a decir de que no vas a participar en un juego porque simplemente al verte no te miran que tengas la actividad física para poder hacer dicha actividad. Generalmente cuando uno practican deporte son niños que los dejan, ya sean son porteros o son los que menos actividad van a hacer. Entonces el bullying es un problema. Problemas pulmonar, algo que es muy importante diagnosticar en los niños con obesidad es si tienen algún dato que nos haga sugerir apnea de sueño. La apnea de sueño se hace por polisomnografía, pero si nosotros tenemos un niño que ronca mucho y se despierta con mucha frecuencia por la noche, es alguien que tiene que estar valorado por un otorrino, porque si él no se le mejora esa parte de apnea, ese paciente nunca va a bajar de peso. Muchas veces hay mucha relación con el asma, ¿ya? En parte por el tratamiento, muchas veces cuando se abusa con los esteroides, o también hay mucha relación entre el asma y obesidad. Obviamente hay intolerancia a los ejercicios. Gastrointestinal, obviamente hígado graso es un término patológico, es algo que se diagnostica al hacer una biopsia. Eh, hay estudios que han determinado que existe una buena correlación en cuanto a lo que muestra el ultrasonido con la biopsia. Lo ideal es hacer una resonancia magnética si no queremos hacer una biopsia. Entonces, es un dato, el hígado graso, que se mida con bastante frecuencia en los pacientes con obesidad, y si esto se asocia con alteración de las pruebas de función hepática, se puede considerar una esteatohepatitis. ¿Cuál es el problema de esta condición? Que aumenta el riesgo de fibrosis, cirrosis y cáncer. Obviamente hay problemas renales, músculo esquelético. Poner el mensaje. Vamos a hacer una. Si tengo un mensaje, poner aceptar. Ok. No. Ya había salido. No me da que no se estaba. Ok.
Aunque generalmente estos niños, una de las principales especialidades o subespecialidades que nos mandan estos pacientes son los ortopedistas, ¿ya? Porque generalmente algunos niños pueden tener un deslizamiento de la cabeza del fémur, generalmente son niños que tienen pie plano, y obviamente cuando llegan a la consulta uno le dice a los padres, ¿no? Digamos, es como que usted tenga una silla de plástico y le empieza a poner piedra. Obviamente los piecitos pues, se van a ir deformando. Neurológica, pseudotumor cerebri. Es muy raro, pero sí, aquellos pacientes que tienen cefalea y datos de hipertensión intracraniana, generalmente en pediatría, aunque es bastante raro, pero sí se puede dar y secundario a la obesidad. Cardiovascular, las dislipidemias que son bien frecuentes, aumento de los triglicéridos, descenso del HDL, es lo más frecuente que vamos a encontrar en este tipo de pacientes, hipertensión arterial, coagulopatía. Endocrinológica, la diabetes tipo 2, ¿ya? Es una de las principales complicaciones que nosotros tenemos en este tipo de pacientes. Y también algo que es muy importante, que existe como un dimorfismo en cuanto a la pubertad. Generalmente cuando es varón, hay un retraso puberal. Los niños obesos tienden a tener un retraso puberal y tienen una condición que el pene se les esconde. Entonces, eso es algo que puede también traumar. En el caso de la mujer, la pubertad se adelanta, ¿ya? Se cree que es por el efecto que tiene la leptina sobre el sistema nervioso central, que estimula la GnRH. Entonces, en las niñas obesas, la pubertad tiende a adelantarse y tenemos muchos casos en los cuales hay inicio de botón mamario antes de los 8 años. Y si eso es así, es un caso de pubertad precoz. En el caso del varón, pues obviamente hay este retraso puberal. También en las niñas, ya cuando están menstruando, después de 2 años, se puede considerar el término síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Pero ese término, recuerden que para considerar a alguien síndrome de ovario poliquístico tiene que cumplir 2 de 3 criterios. En pediatría, lo más importante son alteración del ciclo menstrual y datos de hiperandrogenismo. El ultrasonido no hace diagnóstico de ovarios poliquísticos. Eso fue hecho para hacerse transvaginal. No vamos a hacer ese procedimiento en un niño o un adolescente. Entonces, el ovario poliquístico se tiene que considerar siempre en un niño después de 2 años de haber transcurrido su periodo menstrual. Y créanme que es bastante frecuente. Las causas de la obesidad, pues obviamente, como decía al inicio, es multifactorial. Son muchas las causas. Hay causas genéticas, existen muchos genes que se han relacionado con esta condición. Existen enfermedades monogénicas, es decir, resistencia a la leptina, resistencia a ciertos, el receptor de propia melanocortina. Es decir, existen ciertas condiciones y también algunos síndromes, el síndrome de Cohen, síndrome de Carpenter, el Prader-Willi, pero generalmente la mayor cantidad de pacientes que ustedes van a tener, casi más del 95%, me atrevería a decir, el origen de esto, obviamente, aparte de ser multifactorial, el medio ambiente juega un papel muy importante y cada vez vamos encontrando otros factores que podemos modificar, obviamente, desde que se da la concepción, porque los cambios que nosotros podemos hacer es más económico prevenir que tratar. Y si la prevención se inicia desde la concepción, incluso desde la mujer en edad fértil, son cosas que tenemos que entender y que podemos modificar y evitar estas condiciones. Entonces, obviamente se habla mucho del ambiente, el sedentarismo, la comida chatarra, las horas que pasan los niños frente al televisor, la ingesta de bebidas azucaradas. Y hay una hipótesis, ¿verdad?, que este señor Barker en la década de los 80 empezó a formular de que él era un epidemiólogo inglés, él empezó a observar que en ciertas áreas de Inglaterra había mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, había mucha hipertensión y también se estaban diagnosticando muchos casos de diabetes tipo 2. Entonces se empezó a investigar y empezó a ver que en esa región que era muy pobre y había antecedentes de muy bajo peso al nacer. Entonces de ahí se empezó a hablar sobre algo que es la programación metabólica. El ser humano, cuando hay restricción o cuando hay pobre ingesta o tal vez hay una afectación ultraplacentaria que no le dan la suficiente aporte de nutrientes al feto, él cambia su programación metabólica y tiene un fenotipo ahorrador. Es lo que les decía al inicio. Siempre que yo pierdo algo, mi metabolismo va a cambiar y mi cuerpo va a buscar cómo recuperarlo. Entonces, en este caso, un recién nacido que tiene bajo peso, que no recibe los suficientes nutrientes, el metabolismo de este niño va a tratar de guardar todo.
¿ya? Y al tratar de guardar todo, y una vez que él sale a un medio ambiente donde hay abundancia, entonces este niño continúa con este metabolismo. Y entonces venimos los pediatras, decimos, este niño nació con bajo peso, tengo que aumentarlo de peso rápido. Y antes de los 2 años, ya ese chaval yo lo tengo como una pelota. Entonces, ese niño lo que él hace, como tiene un metabolismo bastante diferente, él busca cómo ahorrar, todo lo que yo le doy cuando esté en el ambiente extrauterino va a hacer que él acumule bastante grasa. ¿Ya? Y la peor grasa es la que está alrededor del abdomen porque es la que más se ha demostrado que tiene efecto inflamatorio. Entonces, se empezó a notar la diferencia que existe entre los extremos, ¿ya? Muy bajo peso. Si antes de los 2 años yo hago un índice de adiposidad, un rebote de adiposidad temprana, es decir, que yo hago que estos niños reboten y aumenten mucho de peso antes de los 2 años, este niño va a tener mayor riesgo de ser obeso, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Esa es la historia natural que lleva a esta condición. Obviamente, los niños macrosómicos, por sí solos, también tienen mayor riesgo. Entonces, extremo bajo peso y peso muy elevado son condiciones que me llevan. Un hijo de una madre diabética son niños que están bajo estrés, bajo mucho estrés y están condicionados a desarrollar esa condición de forma muy temprana, máxime si ellas incrementan mucho de peso en una etapa muy temprana de la vida. Esto es más que de lo mismo de la programación, simplemente lo que al haber un estrés ambiental, lo que hace mi cuerpo es reprogramarse. Y ese es un mecanismo de defensa que él tiene. Es un mecanismo de sobrevivencia que existe. Entonces se activan algunos genes y se apagan otros genes. ¿Ya? Entonces desde el punto de vista metabólico, se van a activar algunos genes que van a retrasar su metabolismo y van a conservar grasa. Mi cuerpo, cuando yo pierdo, obviamente peso, lo que él trata de tener es una reserva grasa. Es una reserva grasa. Entonces, más o menos, eso es lo que trata de explicar en esta. Y otra cosa que también, otra cosa que se ha visto, que es muy importante, es nuestra microbiota. Es la bacteria que nosotros normalmente tenemos como comensales en el intestino. Por mucho tiempo se creía de que el niño, cuando estaba en el útero de la mamá, venía o nacíamos estéril. Se cree actualmente que el niño es colonizado por la flora vaginal, es decir, eso coloniza el líquido amniótico y hasta cierto punto el niño cuando va deglutiendo ese líquido amniótico ya empieza a colonizar esa flora intestinal. Y empezaron a observar que había diferencia entre la flora intestinal de niños delgados y niños obesos. Entonces empezaron a observar que en los niños que eran delgados predominaba los bacteroides y en los niños que eran obesos predominaba otro tipo de bacterias que eran los Firmicutes. Estas dos bacterias representan el 90% de toda mi flora intestinal. ¿Ya? Y entonces esta flora intestinal yo le empiezo a formar obviamente desde el nacimiento. Entonces hay factores que me pueden modificar esto. Si la madre durante el embarazo recibe muchos ciclos de antibióticos y el niño en los primeros 6 meses de vida recibe muchos ciclos de antibióticos, va a modificar esta flora intestinal. La lactancia materna. Los niños que reciben lactancia materna tienen una flora intestinal diferente de los que no reciben o los que reciben una fórmula. Los niños que son ablactados de forma muy temprana. Lo ideal es que la ablactación comience después de los 6 meses y que vaya acompañado de lactancia materna. La lactancia materna es un alimento súper especial. Se le han encontrado muchos, hay prebióticos, probióticos, tiene bacterias, ¿ya? Entonces es algo que ayuda a mantener una flora intestinal estable. ¿Qué es lo que se cree que cuando hay una disbiosis o una alteración? Obviamente esas bacterias van a fermentar oligopolisacáridos que están, o polisacáridos que están en el alimento, es decir, de fibra dietética que no es absorbible y va a formar ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos de cadena corta tienen serios problemas con el metabolismo de los lípidos. Me va a hacer que se inhibe la lipasa, que produzca, sea más lipogénico y que se almacenen más triglicéridos. ¿Ya? Aunque estos ácidos grasos de cadena corta se ha visto que sí tienen algunos beneficios, principalmente con el sistema inmune local a nivel gastrointestinal, porque recuérdense que el tejido gastrointestinal es una barrera, ¿ya? Es una barrera y que esta microbiota protege, ¿verdad? Y estimula y evite que se den algunas alteraciones específicamente relacionadas con autoinmunidad. Entonces, cuando hay una disbiosis, voy a tener mayor riesgo de problemas autoinmunes, asma, diabetes tipo 2,
inclusive de obesidad. ¿Por qué? Porque esta flora, cuando está alterada y produce estos ácidos grasos de cadena corta, específicamente algunos grupos de bacterias como las actinobacterias y las proteobacterias, estas producen mayor cantidad de estas sustancias y van a alterar el metabolismo de la grasa. Entonces, se ha visto que existen varios factores en la alimentación materna, enfermedades maternas, madres diabéticas o madres obesas, obviamente tienen una flora intestinal totalmente diferente y por lo tanto eso se lo va a transmitir a su progenie. Continuando con lo de los antibióticos, este estudio era un estudio longitudinal en el cual se dio seguimiento por un periodo de 4 o 5 años a un grupo de pacientes y se observó y se trató de relacionar los cursos de antibióticos y lograron encontrar que aquellos pacientes que recibían mayor cantidad de antibióticos o cursos de antibióticos tenían mayor predisposición a desarrollar obesidad a lo largo del tiempo, que es lo que podemos ver acá. Aquellos pacientes que recibían más de 4 ciclos de antibióticos por un periodo entre la edad de los 2 y los 3 años, eran los pacientes que tenían mayor riesgo de desarrollar obesidad a lo largo del tiempo o del seguimiento que se le dio a estos pacientes. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de programación metabólica, hablamos de un periodo que es muy crítico. Los primeros 1000 días de vida son fundamentales. Hay periodos de ventana que son sumamente fundamentales. El primer periodo es que durante se da la organogénesis, es decir, durante el periodo fetal, y después en la etapa postnatal hasta los 2 años de vida. Entonces, todo ese periodo en el cual si el niño es expuesto a sustancias nocivas, o uso de antibióticos de forma irracional puede afectar la flora intestinal y puede predisponer a este niño a desarrollar obesidad más adelante. De tal manera que podemos resumir que existen factores perinatales y factores postnatales. Obviamente, factores perinatales, obesidad y diabetes materna, tabaquismo durante el embarazo antibióticos de forma irracional en el segundo trimestre del embarazo. Factores postnatales, los extremos, bajo peso al nacer, macrosómico, falta de alimentación del seno materno, el crecimiento de recuperación acelerada, es decir, aquellos niños que nacen con bajo peso y yo ya quiero subirle rápido el peso o incrementarle rápido. Ya cuando le empezamos a dar Pediasure y un montón de locuras para que el niño incremente de peso. Y esto me va a condicionar un rebote de obesidad temprana. De alimentación, obviamente la comida chatarra, padres obesos. Obviamente la obesidad se puede heredar desde un 20 a un 80%. Si los dos padres son obesos, pues es probable que el niño sea obeso. Venimos de un grupo étnico en el cual estamos predispuestos a este tipo de condición. Los antibióticos y la lactación antes de los 4 meses. Lo ideal es que el niño sea lactado después de los 6 meses. Esta tabla siempre me gusta ponerla, obviamente, cuando uno está ante una audiencia en el cual el objetivo es educar. Siempre cuando una mujer está embarazada, no significa que cuando uno está embarazado, la mujer está embarazada, puede comer lo que quiere o puede ganar la cantidad de peso que ella quiere. Existen normas en el cual si la mujer tiene cierto peso antes o un índice de masa corporal antes del embarazo, la cantidad de ganancia de peso en kilogramos que debe de tener. Entonces, más o menos, lo que se recomienda, obviamente si una mujer que tiene un índice de masa corporal mayor de 29 y está en obesidad, pues lo que tiene que ganar durante todo el embarazo son 6 kilos. Y algo que es muy frecuente, que pasa, que siempre todo se lo echamos a la tiroides. En adultos es diferente. Yo sé que en adultos es algo que tal vez va un poquito más de la mano, pero es inconcebible que yo piense que un niño obeso, cuya talla tal vez va a estar por arriba del percentil 75, tenga un problema en su tiroides. Entonces, para yo pensar que un niño tenga hipotiroidismo y que el hipotiroidismo sea la causa de la obesidad, en principio, lo que te hace lo que los niños es como un mixedema, digamos, es totalmente diferente. Y yo nunca he visto un niño con hipotiroidismo que sea extremadamente obeso. Es muy raro. Es más probable que lo encuentre en un Cushing, pero en un hipotiroidismo es muy poco probable. Si ustedes miran un chavalo que está gordo y es alto, no piensen en la tiroides. No es necesario hacer un perfil tiroideo incluso, ¿ya? Porque muchas veces lo que podemos encontrar es que la TSH esté un poquito alterada y eso sea algo compensatorio. ¿Ya? Lo que hace el cuerpo es tratar de compensar. La TSH aumenta para aumentar la producción de las hormonas tiroideas.
para aumentar T3 y T4, y siempre la T3 y la T4 van a estar en límites superiores. Y es compensando, está tratando de compensar el exceso de peso. Ahora, si ustedes tienen el pacientito y le están dando seguimiento y cuesta bajar de peso, sí, es probable, lo ideal sería mandar un perfil tiroideo, porque a lo mejor el hipotiroidismo no está permitiendo que este niño logre bajar de peso. Y si tiene una TSH arriba de 7, sí valdría la pena dar un tratamiento, pero de lo contrario no. Esto es algo que vemos con mucha frecuencia, un dato clínico que siempre tratamos de observar y ver, obviamente aparte de medir la presión arterial, porque es muy importante medir la presión arterial en estos niños. Todo niño obeso se le tiene que medir la presión arterial desde los 2 años de edad, de hecho que a todo niño, ¿verdad? Medir la frecuencia cardíaca, generalmente estos niños pueden tener frecuencias cardíacas arriba de 100 y eso puede ser algo premonitorio de hipertensión más adelante. Y es algo que es bastante frecuente observar, de que si ustedes miran adultos, miran que están gorditos, no lo tienen esta acantosis tan marcado como en los niños. En los niños es bien marcada esta condición. Y existe bastante correlación en cuanto al grado de acantosis y el grado de obesidad, el grado de resistencia a la insulina, ¿verdad? El grado de la misma resistencia a la insulina, y eso te puede condicionar a otras alteraciones como hipertensión, diabetes tipo 2. Entonces, cuando ustedes tengan estos pacientes y pregunten en la historia si el niño hay antecedentes familiares de diabetes tipo 2, valdría la pena en estos pacientes mandar una curva de tolerancia a la glucosa oral en ayuna y 2 horas. Diferentes eh, criterios, pero al final ocupan estos 5 patrones o estos 5 criterios. Siempre tiene que haber obesidad abdominal. Ese es un criterio, basándonos cuando vamos a hablar más adelante sobre la IDF, siempre tiene que haber incremento del diámetro abdominal y otros 4 criterios que sería la glucosa arriba de 100, hipertensión arterial, es decir, una presión arterial por arriba del percentil 90, HDL menor del percentil 5, triglicéridos por arriba del percentil 90 y que el paciente tenga la glucosa arriba de 100, la presión arterial, HDL y los triglicéridos. Esos son los otros 4 criterios junto con la cintura que siempre tiene que estar presente. Entonces, se ha visto, este señor Raven en el 1988 empezó a observar y lo empezó a acuñar como síndrome X y después ha venido modificándose. Entonces empezó a observar que si estos pacientes cumplían por lo menos con 3 de estos criterios que les mencioné, el paciente tenía mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiometabólicas. Y en niños, como les mencionaba, ha sido muy difícil llegar a un consenso. En el 2018, la Sociedad Americana de Pediatría lo que recomendó es que si nosotros encontramos cualquiera de estas alteraciones en un niño, hay que tratarlo, hay que individualizar al paciente. Y si un niño por lo menos es hipertenso, o es prediabético, o tiene los triglicéridos, o HDL bajo, lo importante es dar seguimiento en estos pacientes y modificar. ¿Por qué ha sido bastante difícil? Es por la misma naturaleza del niño, ¿ya? Generalmente es fisiológico que al llegar a la pubertad, por las mismas hormonas, ¿verdad? El niño tenga resistencia a la insulina. Esa resistencia al llegar a la pubertad incrementa hasta un 50%. Entonces, ese es un problema, tratar de ver qué tanto anormal que yo estoy viendo es algo fisiológico, qué tanto fisiológico es malo y qué tanto malo puede tal vez ser como algo fisiológico. Entonces, eso es algo, y también que cómo modifican la grasa. Las grasas se modifican en pediatría. Si hoy por lo menos a un niño le hago un perfil lipídico, el HDL sale bajo y los triglicéridos están elevados, tal vez en 1, 2, 3 meses, ese perfil lipídico se modifica rápidamente, ¿ya? Y eso probablemente no se mira tanto en adultos. Entonces, la IDF lo que recomienda es que todo niño mayor de 10 años sea clasificado como síndrome metabólico y dejamos a aquellos niños entre los 6 y los 10 años sin clasificar. El problema es que ya existen niños después de los 6 años que ya cumplen con todos los criterios para síndrome metabólico. Entonces, esos son los criterios que le había mencionado, ¿verdad? La presión arterial, la cintura, los triglicéridos y el HDL, que son los criterios.
También como parte de la valoración que se le hace a los pacientitos, siempre es importante medir la cintura. La cintura nos puede dar de una forma indirecta el grado de adiposidad visceral que tiene el paciente. Nosotros hicimos un estudio en el cual tomamos la relación que existe entre la cintura y la talla, que se llama índice cintura-talla. Los mexicanos fueron los que empezaron a hacer esta correlación y empezaron a encontrar un punto de corte de 0.5. Entonces, cuando yo mido la cintura, es una línea imaginaria entre el reborde total y desde la línea superior. Cuando yo mido eso y la talla y la relación me da mayor de 0.5, el niño tiene mayor riesgo de tener síndrome metabólico. En el estudio que nosotros realizamos, encontramos cuando esta relación era mayor de 0.6, se correlacionaba más con el diagnóstico de síndrome metabólico. Y el problema de todo esto es que si un niño, obviamente, tiene síndrome metabólico, va a tener mayor riesgo de tener diabetes, si un niño tiene síndrome metabólico, cuando sea adulto, lo va a continuar y va a tener mayor riesgo de tener diabetes, ¿no? Inclusive, este riesgo se puede incrementar hasta 11 veces más para desarrollar esta condición cuando llegue adulto. Entonces, la obesidad es una afectación crónica, es compleja, ¿verdad? Que hay muchas recaídas y sigue siendo un desafío el tratamiento y es frustrante. El tratamiento es frustrante porque uno cree que uno puede lograr solo que un niño baje de peso y eso es imposible, digamos. Eso es algo que no existe una pastilla mágica, es un trabajo en equipo, se necesita de una nutricionista, de un trabajador social, de un psicólogo, ¿verdad? De un gastroenterólogo, para poder dar seguimiento a estos pacientes y tratar de ver, y a medida que el paciente vaya teniendo complicaciones, hay niños que son hipertensos y que tienen que ser valorados por un nefrólogo. Entonces, es bastante complejo y es frustrante porque uno conoce las complicaciones que van a tener estos niños si no mejoran. Y a veces los padres no le entienden. Y entonces el éxito del tratamiento muchas veces uno lo puede observar desde que los padres entran a la consulta. Es decir, generalmente cuando viene una madre soltera y cuando uno le pregunta por qué está refiriendo a su niño, y ella dice, no sé por qué me mandaron acá. Y para usted, ¿qué tiene su niño? Mi hijo no tiene nada. Entonces, ahí entender de que ese niño no va a tener éxito. Ese niño, y es frustrante porque para los padres su niño está normal, su niño está bien, no tiene ninguna complicación. En cambio, cuando uno mira que a la consulta ingresan los dos padres preocupados por la condición de su niño y que los dos están conscientes de que el niño está así por los malos hábitos y que modificando esos hábitos el niño puede ir mejorando. Obviamente que hay algunas agravantes, por ejemplo, si el niño fue muy bajo peso o fue macrosómico, uno le explica a los padres que ese niño probablemente va a ser un poco más difícil porque toda la vida ha sido gordito. Entonces, uno empieza a entenderle y a explicarle que parte de la base del tratamiento y la parte más importante es la dieta y el ejercicio. Que sin eso, obviamente, no vamos a llegar a ningún lado. Y que simplemente no se trata de hacerlo, porque ellos dicen, ya cuando llegan a la segunda consulta, doctor, mire, nos ha costado con este niño que logre bajar de peso. Como que ellos ya están extenuados, ya están cansados del esfuerzo que han hecho por 4, 5 meses. Sin entender que esto es para toda la vida. Que si ese niño deja de hacer eso poco que hicieron, lo poco que bajó, lo va a triplicar o lo va a duplicar. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender de que esta es una condición crónica, de que cuando el niño, obviamente, yo dejo de comer o simplemente empiezo a perder peso, es normal que yo incremente mi apetito. Es normal. Es algo de sobrevivencia. Si yo empiezo a perder peso, mi cuerpo va a pedir más comida. Mi metabolismo va a bajar al inicio. Entonces, son cosas que uno tiene que buscar, cómo explicarle cómo explicarle a los padres cómo trabaja mi organismo, cómo fisiológicamente él busca cómo defenderse y cómo protegerse. Entonces, las metas de tratamiento, obviamente, al menos es mantener el peso, ¿verdad? En los primeros meses. En los niños que no han completado la pubertad se considera una pérdida de peso exitosa entre 0.5 a 1 kilogramo por mes. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y en los niños que ya completaron la pubertad, pues más o menos de 0.5 a 1 kilo por semana. Y a la hora de ver, como les decía, es multidisciplinario el manejo. Uno tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver dónde vive el niño, si donde el niño vive
existen las condiciones para que el niño pueda recrearse, si el niño tiene cerca un parque para que él pueda ir todos los días o que pueda integrarse a un equipo. Entonces, va a depender de muchos factores familiares. ¿Qué tanto están interesados los padres en invertir tiempo en el hijo para llevarlo a hacer un deporte? ¿Qué tanto entienden los padres que eso es un problema? ¿Ya? Muchas veces los padres son obesos, y como son obesos, miran que el niño pues es algo normal que esté así. ¿Ya? Relacionados con el niño también va a depender mucho de su patrón nutricional, la actividad sedentaria que él tenga o la actividad física. Entonces, uno tiene que hacer una valoración de todo el conjunto para uno más o menos dar un tratamiento. Siempre lo importante es el cambio del estilo de vida, existe tratamiento farmacológico que va dirigido a la obesidad, inclusive también tratamiento para la dislipidemia, antihipertensivo y para tratamiento para la resistencia a la insulina, y vamos a hablar últimamente de lo que es la cirugía bariátrica. En cuanto a la alimentación, pues siempre recomendar a los niños alimentarse sano, a los padres enseñarles a leer etiquetas, ¿verdad? Es muy importante para ver la cantidad de calorías que trae eso. Tratar de comer en familia, ¿verdad? Tratar de que los niños por lo menos sus 3 tiempos de comida se den en tiempo y forma, no saltar alimentos, no comer frente a una pantalla, masticar lentamente, respetar los horarios, comer en casa, preparar los alimentos de forma apetitosa. Son recomendaciones que uno le da al familiar a la hora y evitar, obviamente, a lo más que se pueda, ¿verdad? Todos los alimentos o las comidas chatarra. El ejercicio es muy importante, el ejercicio es parte de, ¿verdad? Es importante que el paciente practique alguna actividad física, por lo menos comenzar con 30 minutos, 5 veces a la semana, y lo ideal es que sea un cardiovascular. Uno le dice a los padres que el niño tiene que latir el corazón, tiene que sudar. El hecho de que solo esté sudando no es importante. Como sí es importante, pero no es siempre. El niño tiene que, el corazón tiene que latir bastante y ponerse rojito. Entonces, lo que se recomienda es que sea una actividad que vaya incrementando en intensidad para que tenga más cardio y por lo menos de 30 a 45 minutos 5 veces a la semana. El tratamiento médico, en pediatría realmente existen varias opciones. Hay algunas opciones como el Orlistat, que está aprobado por la FDA a partir de los 12 años de edad, ¿verdad? Es un medicamento que inhibe la lipasa y lo que va a hacer es que el paciente no absorba la grasa. Tiene muchas reacciones adversas, el tratamiento se puede dar inclusive hasta por 6 meses. Topiramato no está aprobado, es decir, no es un medicamento que haya demostrado que tenga algún beneficio, más bien se ha visto que hay más problemas al usarlo que no usarlo. La fentermina está aprobado generalmente, pero para niños mayores de 16 años, ¿verdad? Pero igual los europeos no lo ocupan porque miran más reacciones adversas que casos beneficiosos. Y algo que sí, a partir del 2020, un análogo de la GLP-1, la liraglutide, que eso es una incretina que lo que hace es que te estimula eh, la liberación o la síntesis de insulina. Se ha visto que también favorece con el metabolismo y ayuda a bajar de peso. En estudios se han visto que estos pacientes, estos niños, cuando se utiliza, bajan un 10% de peso, ¿verdad? La gran mayoría, y que un tercio de los pacientes pueden llegar hasta bajar el 20% de su peso inicial. Entonces, es un medicamento que es bastante prometedor. Por desgracia, es algo que se tiene que estar inyectando y no lo tenemos en el país. El lugar más cercano donde lo tenemos es en Costa Rica. Y en los casos donde tenemos resistencia a la insulina, nuestro caballito de batalla es la metformina. Ahora, la metformina hay que saber ocuparla, hay que saber cuándo ocuparla, porque tampoco es la que va a solucionar todo. ¿Ya? Entonces, si yo logro determinar que un paciente tiene mucha resistencia a la insulina y esto asociado a varios poliquísticos también, entonces es un medicamento que tiene muy muy buena tolerancia y por lo menos yo lo que he logrado observar y ver y lo que he logrado leer es bastante aceptable. En la actualidad hay un estudio que salió hace poco en el cual se le dio seguimiento por un periodo de 24 meses, 2 años, a unos pacientitos a dosis bajas de metformina. Y lograron observar que hubo un descenso de peso y que todos los parámetros cardiometabólicos
disminuyeron. La metformina es un antiinflamatorio, sí, ya me va a ayudar a que disminuya la absorción de glucosa, va a hacer que el hígado produzca menos azúcar y por lo tanto también me va a hacer que la insulina trabaje mejor. Es un sensibilizante de la insulina. Entonces, sí es un medicamento que está aprobado a partir de los 10 años de edad, ¿verdad? Tiene su utilidad y hay que pues, llevarlo con bastante... Las dislipidemias, obviamente tenemos las estatinas y fibratos. Si yo tengo un niño que tiene criterios para usar estatinas, pues obviamente hay que iniciar tratamiento, pero hay criterios específicos. Si yo tengo un paciente que obviamente tiene los triglicéridos arriba de 600, pues de entrada tengo que valorar y tengo que iniciar tratamiento. Si yo tengo un paciente que tiene una comorbilidad, mucho pasa con los niños con lupus, que reciben esteroides. Esos niños a partir de 400, siempre es importante agregar un fibrato, ¿verdad? Para la hipertensión es muy importante también tratar. Hay estudios que han demostrado que muchas veces nosotros en pediatría tomamos la presión arterial, diagnosticamos hipertensión, pero no damos tratamiento. Solo el 30% de los niños hipertensos están con tratamiento. Y después estos niños, cuando ya tienen una afectación del lado izquierdo, es decir, cuando tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo y cuando ya hay muchas complicaciones, cuando ya empezamos a correr. Siempre es importante que si yo en la clínica, en la consulta, yo estoy dándole seguimiento al paciente y cada vez que él llega, le mido 3 veces, saco un promedio y está por arriba de su percentil, ya después de 6 meses de que este niño no logró bajar de peso o no mejoró su presión arterial, es muy importante iniciar tratamiento. ¿Cuándo empiezo antes? Cuando es grado 2 de hipertensión. Cuando es tan alta la presión y el niño, pues, obviamente no hay mejoría o tiene alguna otra comorbilidad. Entonces es muy importante dar tratamiento para esto. Estos son para la dislipidemia del arsenal que existe, ¿verdad? Para tratamiento y lo que está aprobado en niños. La única que está aprobada a partir de los 8 años es la pravastatina. Yo creo que eso no tenemos acá. Y sí es importante porque recuérdense que la aterosclerosis comienza desde una edad bastante temprana. Y si este niño ya tiene hipertensión y alteración de los lípidos, pues es muy importante dar seguimiento a eso. Este es el tratamiento para la hipertensión. Estos son parte de algunos ejemplos que se pueden dar, algunos tratamientos. Olmesartán es una buena alternativa. O lo que tenemos aquí pues siempre es el enalapril. Pero siempre es muy importante saber que tiene que existir tratamiento y se tiene que dar tratamiento. Y lo último es cuando estoy ya en aquellos casos en los cuales el niño no baja de peso, tiene una obesidad mórbida, ya cuando su índice de masa corporal es mayor de 40, ¿verdad? O más de 140% por arriba del percentil 95, o que el paciente tenga un índice de masa corporal más arriba de 30, grado 2 o arriba de 35 y que tenga alguna comorbilidad, es decir, un niño ya diabético. Si yo tengo ya un niño que es diabético por la obesidad, se ha visto que esto puede ser inclusive curativo. En estos pacientes se les ha dado seguimiento y el 85% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 por obesidad, después de la cirugía, tienen una remisión completa de la enfermedad y esto se puede prolongar hasta 8 años. ¿Ya? Entonces, por desgracia, nosotros no tenemos experiencia en pediatría, no hay alguien que haga, y generalmente el que hace estos procedimientos son cirujanos de adultos. Entonces, siempre existe el miedo, ¿no? El miedo de qué procedimiento voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, ¿verdad? Y cuáles son las consideraciones que voy a tener con este niño. Obviamente que el niño que va a ser sometido a este procedimiento tiene que entrar a un programa, ¿ya? Él tiene que entender de que si él no se cuida, él puede volver a ganar de peso. El que más se practica en el extranjero es el bypass gástrico en Yede-Rux, ¿verdad? Es el que se ha visto que tiene y el que está ganando un poquito más auge es la manga gástrica. Eh, ambas tienen sus indicaciones, algunos tienen sus preferencias, unos por lo menos el que tiene mejor, el que hay más literatura sobre es el sobre el Yede-Rux y es el que se ha visto que puede haber una pérdida de peso de un 26 hasta un 40%, ¿verdad? Y que esto se puede mantener incluso hasta por bastante tiempo. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, este es como que la última opción que existe, pero es la que realmente le ha dado más beneficio. Yo diría que la mejor opción que existe para todo esto es la prevención. Digamos, si nosotros eh, tenemos niños y los empezamos a ver desde recién nacidos, inclusive nosotros que vemos adolescentes,
recomendar actividad física, de suplementarse bien si están desde una edad muy temprana, ácido fólico, vitamina D, hacer de forma regular actividad física, tener un peso estable, porque las mujeres realmente, obviamente van a ser madres. Y si ya tienen una salud antes de ser madre, pues obviamente van a tener niños sanos. Y una vez que el niño nazca, pues obviamente estos niños, pues tratar de que estos niños se alimenten de forma saludable, hagan ejercicio, evitar medicamentos que son innecesarios para el uso de forma materna. Eso es muy importante. La lactancia materna es sumamente fundamental, ¿verdad? Y la lactación, tratar de practicar que los niños sean ablactados por lo menos después de los 6 años de edad. No sé si tienen alguna pregunta, si fue muy rápido, al final si hay alguna duda. Bien, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, aquí el auditorio ha estado revisando y no hay preguntas. Les agradecemos en primer lugar por